Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, pues ahí están las negociaciones. Ya lo decíamos, nada más conocer los resultados de las elecciones del día 2 de diciembre, que ahora habría un proceso de mucho pasillo, de mucha carpeta, de mucho, yo le llamo eso el sobaco ilustrado, siempre con la carpeta debajo, colorines, carpetas de colorines que van, que vienen y muchas propuestas. ¿Qué va a pasar definitivamente con el gobierno de Andalucía? El tiempo lo dirá, o las horas, porque se trata de pocas horas, las que faltan todavía para conocer la decisión final y sobre todo a ver si se acercan las posturas entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y siempre Vox de fondo, de ruido de fondo. Vamos a ver qué ocurre con eso. Por cierto, hablando de ruido, mucho ruido y pocas nueces en las obras de la Casa del Mar. La Casa del Mar sigue parada. Eso sí, quien hace ruido es la delegación de la Junta de Andalucía en Almería. Los pillas y se te tiran prácticamente a la cara. Esa es la reacción de la Junta de Andalucía. Te ofenden diciendo que no eres profesional, etcétera, etcétera. Te exigen cosas que ellos mismos incumplen sistemáticamente. Entre otras, tener un poquito más de vergüenza para afrontar las críticas. Vamos a presentar a nuestro contertulio de esta noche. Jorge Molina, muy buenas. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo noches. estás? Bueno. Oye, veo que tienes tarea, ¿eh? ¿Alguna? Te has traído, sí, unos datos socioeconómicos. He tenido la oportunidad de ver por encima, muy interesantes. Así que puede ser muy interesante lo que nos ofrece Jorge Molina enseguida, ¿eh? Esperemos que Parámetros, ¿eh? Esperemos que Mucho sí. parámetro. Muy bien. Rafa Marto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bien, ¿no? A ver qué contamos de los pactos y los repartos. Sí, exactamente, porque se Porque trata de al final- repartir. Al final se trata de eso. Los pactos son repartos. Exactamente. Vamos a ver lo que ocurre con eso. Y Juan, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el sindicato? Muy buenas noches. Pues bien, Bien, ¿no? no nos podemos quejar realmente. ¿Cómo va lo de sanidad? Porque La era... sanidad está en marcha, yo creo que vamos a ver si salimos bien, esperemos que la gente mantener la inercia que tenemos, esperemos que la gente nos siga apoyando y bien, se ha cerrado convenio con la Virgen del Mar, que llevamos un año ahí atrasado y bastante bien. Y estamos, Te yo creo, refieres al hospital, ¿no? al hospital Virgen Claro, del Mar. porque sí, es que claro, llega si un no convenio con la Virgen. Es verdad, hay que matizar. Y bueno, la verdad es que muy bien, y de enhorabuena porque también se ha publicado la jubilación para policías, que también es una reivindicación, que además hemos recibido muchas felicitaciones porque se instó, después de mucho tiempo paralizado, se instó desde Almería el retomar la negociación y el empuje que dimos desde Almería ha sido decisorio y definitivo para alcanzar el objetivo. La verdad es que, pues bien, mucho trabajo, pero contento de los éxitos obtenidos. Bueno, pues Quisiera, entramos... si me permites, quisiera unas primeras palabras, bueno, pues recordar, tener un pequeño recordatorio de memoria a la profesora vilmente asesinada en Huelva, Laura, una profesora de 26 años que, bueno, pues lamentablemente ha sido, bueno, pues tener ese pequeño recuerdo, ánimo y en la medida que se pueda el pésame y la consternación que producen los lamentables hechos que se han producido. Claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, si os parece, entramos en materia, ¿eh? Y sobre todo, pues me gustaría conocer vuestra opinión si esto va a ser rápido y va a ser en los términos razonables que se presume que pueden ser, ¿no? Que es que en definitiva tengamos un gobierno en Andalucía presidido por el Partido Popular, que se integre en el gobierno de la Junta de Andalucía Ciudadanos y que Vox, pues bueno, pues que no tenga un papel determinante ni a la hora de facilitar o perjudicar el pacto, ni tampoco para gobernar o exigir cosas. ¿Cuál sería vuestra postura? ¿Quién quiere empezar? Rafael, Bueno, ¿qué tiene, yo- ¿qué tiene criterio? No, yo creo que el pacto es el único posible desde el primer día y es que está clarísimo que tiene que haber un gobierno de cambio. Bueno, Eso posible puede ser cualquier cosa. Hombre, sí, a ver, en política, ¿qué es la posible- política en sí? El arte de lo posible. Exactamente, y posible es todo. Pero que yo creo que lo lógico es un gobierno de cambio, por lo tanto, que no gobierne el Partido Socialista. A partir de ahí, pues lo lógico también es que gobierne el Partido Popular como segunda fuerza más votada. Ciudadanos que, como bien has dicho, se integre en ese gobierno y luego perciba algunos
algunos extras, ¿no? Como puede ser la presidencia del Parlamento. También se habla de que controlen Canal Sur, los que defienden no controlar Canal Sur, ¿no? Fíjate por dónde. Y luego en el caso de Vox, yo creo que ahora mismo no suponen un problema, en el sentido de que no tienen más remedio que, entre comillas, tragar con lo que acuerden Ciudadanos y Partido Popular, porque cualquier otra alternativa sería un gobierno socialista y evidentemente ellos no lo podrían permitir, pero sí es verdad que hay que mirar luego qué va a pasar luego cuando al Parlamento lleguen leyes. Es decir, habrá que negociarlas y ahí sí que habrá que negociar con Vox o con el PSOE o con Podemos, porque Ciudadanos y PP no serán suficientes. Entonces ya digo que yo ahora mismo, de cara a la investidura, yo creo que eso se va a cerrar aceptablemente bien, de un modo rápido. Se repartirán el gobierno la mitad para uno y la mitad para otro, entre otras cosas porque están muy cerca en voto y en escaño, y que Vox no tiene ahí ni voz ni voto. No tiene, bueno, tiene votos, pero poca voz se va a escuchar. Ahora bien, la parte posterior es lo que, cuando se empiecen a sacar leyes, ¿no? Será el problema. Jorge. Yo la verdad es que coincido prácticamente con Rafael. Yo creo que Andalucía no perdonaría que no hubiese un acuerdo para producir un gobierno de cambio. Es más, si estirasen demasiado la cuerda y fuésemos a las nuevas elecciones, posiblemente el castigo que se le infringiría a algunos de los partidos actuales sería importante. Y lógicamente tienen una tarea por delante muy grande, porque de alguna manera todo el mundo vamos a estar expectante de ver qué cambios reales se producen en datos, no de fanfarria y no de lavado de imagen, sino cambios profundos que no tienen por qué ser ni depuraciones ni nada de eso, sino sencillamente una serie de acciones que lleven a conseguir lo que de alguna manera a todos nos interesan, que es más empleo, más generar más oportunidades, generar riqueza, que es lo que yo creo que al final es lo que es importante para los andaluces. Yo creo que efectivamente esa es la clave, más que al final en la hipótesis en las que podamos entrar de cómo y cuántos, qué repartos se hacen o no. Yo creo que lo que realmente le interesa al ciudadano es luego la ejecución del día a día, qué tipo de servicios, qué tipo de servicios públicos, qué tipo de sociedad del bienestar se va a tener, ¿no? Yo creo que eso, en definitiva, yo creo que lo hemos dicho muchas veces aquí también, en el sentido de que lejos de las confrontaciones políticas continuas y todo esto, aunque la verdad es que se está llevando con cierta tranquilidad, ¿no?, el tema de la negociación, lo que habría que pedir es que calma, sosiego, sin prisa pero sin calma, sin pausa, ¿no?, como se dice, pero que luego el resultado sea real y efectivo, que no se quede en nada y que no tengamos las mismas sensaciones que se siguen teniendo. Si realmente se hace la apuesta por el cambio, que sea un cambio sin aristas, sin crispación, y que sea lo más conveniente para Andalucía. Y en el día a día es donde se tiene que ver, independientemente de quién se siente en un sillón o quién se siente en otro, si se reducen consejerías o se amplían. Yo creo que se deberían de reducir, pero bueno, ya eso es una opinión muy personal, ¿no? Pero la cuestión es luego es cómo se haga. Y ahí yo creo que va a estar la clave. La clave va a estar ahí. Respecto al pacto, yo creo que no me cabe ninguna duda de que irá en buen camino, estará en buen camino, y por todo lo que se lee y se escucha, pues no va a haber ninguna duda. Además, lo que yo creo que tenemos, si hay algo que a mí personalmente me ilusiona, si se puede decir así, es que tenemos en esa ronda de negociación tenemos dos almerienses, ¿no?, dos de Almería. Parece que Almería va a pitar algo aquí, ¿no? Estando Marta Bosquet y Pablo Denzal, que están en esa mesa. Bueno, pues se supone o se presupone dos pesos pesados dentro de la configuración del gobierno que pueda salir, ¿no?
Y yo creo que eso es bastante positivo ya para Almería. Sí, eso mirándonos un poco, siendo un poco egoístas, mirándonos un poco el ombligo, pues mirando un poco por Almería, que estamos siempre quejándonos del abandono y tal, pues en ese sentido yo creo que puede ser muy positivo. Serán dos personas muy importantes. Yo creo que también ahí habrá otro problema, que será, como decía antes, luego a ver qué pasa, porque habrá que negociar con vos leyes, reglamentos, es decir, todo eso. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que luego vienen unas elecciones autonómicas en el resto del Estado, municipales, europeas y quién sabe también si elecciones generales. Va a haber mucha gente que esté pendiente de vos. Gente que está pensando si votarle o no votarle. Porque es que los rechaza de plano, les da igual lo que hagan porque los va a seguir rechazando de plano. Pero habrá gente que esté ahí dudosa. Entonces, de su comportamiento en Andalucía pueden depender muchos votos. Y ese comportamiento puede ir por dos vías. Sí. Puede haber una vía pactista, por decirlo de alguna manera, que sea, por ejemplo, ellos dicen, hay que cerrar Canal Sur. Bueno, habrá gente que les parezca bien y diga, pues muy bien, pero ellos pueden decir, bueno, pues entre los que quieren mantenerlo abierto de una manera y los que queremos cerrarlo, pues venga, vamos a negociar una vía intermedia. Entonces, eso puede haber votantes de Vox que digan, estos al final son como todos. Y puede haber otros que digan, no, mira, han sabido negociar y han sabido lograr. Y otro grupo que diga, que vos pueda decir, no, nosotros decimos esto y para adelante. Y eso bloquee Andalucía. Y entonces eso le haga pasar factura. Yo creo que sería un error intentar contentar a todo el mundo. Cuando se tiene la responsabilidad de gobernar, se tiene la responsabilidad de tomar decisiones y hay que tomar decisiones. Lógicamente, en el día a día del gobierno, que veníamos diciendo, ahí habrá cuestiones de máximo interés que necesitarán del consenso, necesitarán del apoyo de Vox, pero también habrá fórmulas. De hecho, ahora tenemos, por ejemplo, sin haberse aprobado los presupuestos, pues ya se ha dictado el decreto de la subida, que además también tenemos, que ha sido donde INCESI ha tenido mucho que ver, en la subida para los empleados públicos para el próximo año, que está garantizada a través de un decreto. O sea, hay fórmulas de gobierno que llevan aparejado no necesariamente, poder ejercer el gobierno sin necesariamente que todo pase por la Cámara y con el voto mayoritario de la Cámara, ¿no? Entonces, esa figura pues no se debe utilizar, la figura del decreto, por decreto no se debe utilizar en exceso, pero sí está prevista para salir de determinadas situaciones de bloqueo gubernamental, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues en el día a día, y luego habrá materias, por ejemplo, como el tema que habéis de Canal Sur, que yo pienso que no debería estar encima de la mesa, la desaparición, ni los despidos masivos, ni este tipo de cosas, que ya lo hemos comentado aquí una vez, sí debería de estar someterse a más consenso. Bueno, vamos a ver, en política hay hay múltiples opciones, hay infinitas opciones, pero para mí yo las resumo en dos, que es lo razonable, lo que más o menos podemos pensar, más o menos con acierto, pero con un poquito de razón. Y luego está lo inaudito por audacia. Y es la oportunidad. Oportunidades pasan muy pocas veces, y menos en política, ¿no? Todo parece que está muy reglado, pero siempre hay algún audaz que dice, esta es la mía, y coge esa oportunidad y la toma. Ahora mismo hay lo razonable, lo que hemos venido expresando. Bueno, pues lo razonable es que Partido Popular y Ciudadanos entiendan que Vox no es estrictamente necesario, pero evidentemente no va a hacer ninguna cosa, no se va a volver loco, Vox votando o apoyando al PSOE o a Podemos. Vamos, creo que no. Pero en fin, no renuncio al 100%, siempre dejo ahí una posibilidad. Pero luego está lo inaudito por audaz. Y la audacia ahora mismo la tiene en sus manos Ciudadanos y el Partido Socialista. El Partido Socialista puede preferir verse ciego por ver al otro tuerto, Sí. Y puede decir, bueno, mira, de verme en el barro, de verme en la nada,
de verme totalmente al margen del gobierno, etcétera, etcétera, tengo la oportunidad de ofrecerle la presidencia de la Junta de Andalucía a Ciudadanos, pero seguir aquí en el Machito. Es que, claro, la oferta puede ser magnífica. Ciudadanos puede decir, oye, por primera vez tengo la oportunidad de ser presidente de la Junta de Andalucía, Sí, de ostentar la presidencia de la Junta de Andalucía, y además con alguien que conozco ya, que es el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, por no darle al Partido Popular la oportunidad de que pueda gobernar, vamos, hace cualquier cosa. Eso lo tengo asumido. Y yo creo que hay pruebas más que evidentes de que efectivamente el Partido Socialista tiene esa genética. Entonces, cabe esa posibilidad también. Ahí está, lógicamente, la lectura que puede hacer Ciudadanos de decir, oye, pues efectivamente ha sido el PSOE el partido más votado, pero también le pasó esto al Partido Popular con Javier Arenas, que el Partido Popular ganó las elecciones, fue el partido más votado, pero después Izquierda Unida y PSOE se unieron y gobernaron en Andalucía. O sea que puede pasar absolutamente todo, pero ojo a la audacia, y ojo a la oportunidad irrepetible. La oportunidad irrepetible para Ciudadanos ahora sería tener lo que al principio expuso, que es que lo expuso al principio. Quiero la presidencia de la Junta de Andalucía. Eso lo dijo Ciudadanos en el minuto 1 de la apertura de pactos. Y únicamente lo puede conseguir con el apoyo del PSOE. Y el PSOE, de estar en la nada a estar en algo, y que ya es bastante, puede ser. Yo creo que eso sería previa renuncia absolutamente de todo el PSOE. Y esa es una de las primeras opciones que yo creo que se barajó. Pero ya os digo, intuyo que eso ya está descartado. Bueno, bien, de acuerdo. Yo te digo, en política, como tú decías antes con el hospital, fíjate de la Virgen y no corras. Pero que fíjate, esa opción que comenta es la que le gustaría a Ciudadanos, que tendría la presidencia y además estaría un poco por encima del bien y del mal. Pero sería objetivamente lo peor que le podría pasar a Ciudadanos. Ya, pero bueno. Porque para que, o sea, el PSOE no haría eso porque sí, aunque fuera por fastidiar al Partido Popular. No podría hacerlo porque sí. Eso significaría que Ciudadanos se hace con la presidencia de la Junta a cambio de tapar todo lo que pueda haber ahí oculto todavía. Pero chico, a cambio es de el partido más votado. A determinada gente. Estamos hablando de que la presidencia correspondería al tercer partido, no al primero, que sería el PSOE, que todavía un pacto. Y bueno, y además de eso, que a mí me parece... Pero eso te lo venden como una generosidad del PSOE. No, pero ya no tragaría. Después de todo lo que hemos ido conociendo, no colaría. Bueno. Y sobre todo no colaría de cara a Ciudadanos. Es decir, al PSOE se le perdonaría. Sus votantes iban a decir, bueno, pues estamos ahí, seguimos, estamos... Pero es que Ciudadanos tiene el discurso de decir, nosotros hemos sido consecuentes con la voluntad del pueblo. Hemos apoyado al partido más votado. Pero todo el mundo que no sea el PSOE sabe... También lo sabe el PSOE, pero vamos a ver. O sea, que eso será a cambio de algo. Ahora yo creo que están en plena negociación y yo creo que lo que vamos a ver ahora mismo es discursos por un lado y por otro, intentando mantener cierta tensión y que justifique tal o cual pretensión respecto de la negociación. Lo que estás diciendo no es que apoyamos al partido más votado, es que el partido más votado apoyaría al tercero. Claro. O sea, que es diferente. Sí. Pero a mí me gustaría dar un paso adelante, porque yo al final entiendo que la lógica de las cosas va a ir... No vaya a decir que gobierne Podemos. ¿La opción es que gobierne Podemos o qué? Yo sigo pensando que va a ocurrir lo que es normal, se va a producir un cambio y punto. Lo que yo sí quisiera dar es un par de pinceladas, así una de ellas es que no se pierda mucho el tiempo en auditorías. Primero, las auditorías no sirven para nada. Porque salvo que por lo menos la administración... Perdona, un inciso con el tema de la auditoría. La ignorancia de Santiago Abascal sobre la realidad andaluza, que es brutal, le hizo decir el otro día que querían una auditoría sobre el PER en Andalucía. El PER. Pero si el PER no existe. Pero bueno, ese nombre ya se dejó de... ya se llama de otra manera. Y lo hay en 8 comunidades, no solo pero que el tema de las auditorías
que tanto se cacarean. Es decir, lo que yo conozco es que las administraciones, contra más pequeñas sean, están peor organizadas porque no tienen medios y tal, pero a medida que va subiendo, o sea, la que mejor funciona es la estatal, después las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos grandes y después. Por lo tanto, quiere decir que a mí me cuesta creer que haya administraciones que no se han ajustado al presupuesto, que no han hecho un balance de cuentas y que por lo tanto las auditorías lo único que hacen es reflejar algo que está antes aprobado, etcétera, etcétera. Así, si acaso tendrían que hacer otro tipo es decir, analizar organismo por organismo cuál es el valor que genera, cuál es el coste, si ahí realmente hay capacidad de optimizar, si realmente hay duplicidades, sería otra cosa, no una auditoría. Por lo tanto, es que den un paso adelante, que se dejen de monsergas y de empezar de caza de brujas y que se empezase a pensar en gestionar con proyección de futuro y con unos principios claros, ¿no? Y esos principios claros, para mí está el espíritu de la veracidad, que yo tengo escrito varias cosas sobre eso, y es algo diferente a lo que, por ejemplo, acabamos de ver con el tema de la Casa del Mar. O sea, tú no puedes negar la evidencia. O sea, si tú estás encima argumentando que ahora ha pasado una fase manual y por lo tanto, aunque es más lenta y es más costosa, dices manual, mano de obra. Y tú las imágenes ven que allí no hay nadie, y dices, bueno, aquí, es decir, volvamos a lo mismo, ya. Empecemos a cambiar ese espíritu. Después que efectivamente que en la escala de valores prime una serie de cosas que son conceptos muy básicos que están en cualquier organización, que es como son las capacidades, la generación de valor. Yo no hablo de generación de beneficio, porque ya incluso ni las empresas hablan de generación de beneficio. El beneficio es una parte de la generación del valor. Y yo creo que es por ahí donde se tiene que empezar a funcionar. Cuando realmente se demuestre eso, empezaremos a creer. A mí, hombre, si hay 4 consejerías en lugar de 7, me parecerá, como ha dicho Juan, me parecerá mejor, ¿no? Pero 4 sería complicado comprimir, tampoco, pero de 12 o 13 que sí, hay, 9, 8, sí, 10... efectivamente, pero efectivamente, ir empezando a tener un criterio de utilidad, de generación de valor, y a lo mejor empezamos a ver pequeños cambios que reaniman y hacen que las cifras en Andalucía vayan mejorando. Claro. Que de alguna manera, tú antes hablabas del Colegio de Economistas, que ha salido, que se hablaba de ese estudio, y bueno, pues Andalucía, tú estás viendo que está... Sí, efectivamente, quisiera apuntar ese detalle. Precisamente se ha conocido hoy, todavía no tengo los datos, pero vamos, ha salido un avance de esa información. La información es la siguiente: Andalucía es la penúltima en competitividad de todas las regiones de España. O sea, está la última, desgraciadamente siempre es la misma, que es Extremadura, pero lamentablemente también es la misma la penúltima, que es Andalucía. Andalucía está a la cola y además que no se mueve. Lleva ya varios años que no se mueve de esa posición. No aumenta la competitividad en Andalucía. Sigue estando la penúltima de España. Y bueno, y aquí podemos intentar vender, podemos intentar fabricar, pero si no somos competitivos, más vale que nos estemos quietos y nos dediquemos a otra cosa. Porque para poder vender, para poder fabricar, para poder en definitiva generar riqueza, hay que ser competitivos. Hay que tener unos parámetros de competitividad suficientes para poder entrar al mercado y luchar con nuestro producto y conseguir posicionarlo y venderlo. Ese es el problema que tiene Andalucía, que está estancada. Y aludiendo a lo que decía Jorge, de que efectivamente está el valor y el beneficio, yo creo que las administraciones también generan beneficios diferidos, de tal suerte que, por ejemplo, si una comunidad autónoma, una administración autonómica como es la Comunidad de Andalucía, funciona, evidentemente dejará que funcionen también los recursos productivos que tiene Andalucía, que son las empresas. Y para que las empresas puedan producir y ser competitivas, necesitan los parámetros que precisamente los economistas anualmente están publicando y que hoy acaba de salir, esta misma mañana acaba de salir el dato, insisto, Andalucía la penúltima de España. Pues por ejemplo, investigación, desarrollo, innovación, tanto rollo de Andalucía imparable, tanto rollo publicitario, propagandístico de Andalucía 3.0, tanto rollo, al final somos los penúltimos en investigación, desarrollo e innovación.
tanto rollo de tantas autovías que tenemos y tal, somos los últimos en infraestructuras. Los últimos, en cuanto a parámetros de competitividad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una película que se ha venido proyectando sobre la virtualidad de Andalucía a través de la Junta. Y bueno, pues ya está bien. Es que están los datos. Esto, creo, hombre, siempre puede salir algún delegado o delegada de la Junta de Andalucía y prácticamente te puede sacar los ojos, porque se te tiran a la cara a arañarte prácticamente cuando tú le estás diciendo la verdad del barquero. Sí. Mira, hay un hecho que es incuestionable, y es que la autonomía de Andalucía desde el punto de vista administrativo ha sido un desastre. Un desastre, es decir, no hemos mejorado. Si tú haces un repaso a lo que hace 41 años se decía, por lo que los andaluces querían la autonomía, mira después, es que se hablaba de la emigración, o sea, de los que emigraban. Bueno, pues sigue habiendo gente que se va fuera de Andalucía. Los jóvenes valores, los mejores preparados, claro, etcétera. Claro, los mejor preparados. Entonces, o sea, sí, tenemos muchos más colegios. Evidentemente hemos mejorado mucho. Sin duda. Pero es que los demás... Y desde los Reyes Godos, hombre, también hemos mejorado un montón. Claro, entonces los demás han ido mejorando, y nosotros seguimos en el mismo sitio. Es decir, no hemos dado un salto, no hemos avanzado más. Yo creo que eso también con este cambio de gobierno que se presupone que va a haber, yo creo que ahí va a ser muy positivo, porque será una nueva manera de gestionar. Hemos conocido 40 años de un mismo modo de gestionar Andalucía. Bien, vamos a ver otro. Oye, pero si es que uno de los instrumentos precisamente que se quieren poner en marcha es precisamente la visualización precisamente de un cambio. ¿Y cuál sería esa visualización? Pues tendremos que verlo en algo práctico. Por ejemplo, bajada de impuestos inmediata. O sea, una vez que entra a gobernar, si es que es así, el nuevo gobierno en Andalucía, pues habrá una bajada de impuestos. La bajada de impuestos puede repercutir precisamente en competitividad. Porque claro, cuando te están reduciendo las tasas impositivas, que son las más altas de España, es que claro, dices, ¿qué pasa en Andalucía? Pues que tenemos en global los impuestos más altos de toda España. Y claro, si te los bajan, si algunos los reducen prácticamente a la nada, como el de sucesiones, con una reducción del 99%, tipo Madrid, bueno, pues Madrid es la primera en competitividad de España. Sigue siendo Madrid la primera. Por algo será, evidentemente, la masa crítica que tiene Madrid en todos los aspectos contribuye evidentemente a su posicionamiento. Andalucía, no olvidemos que tiene casi 9 millones de habitantes, que tiene unos recursos naturales, una situación geoestratégica magnífica, tiene una potencialidad que multiplica a cualquier región de Europa que cojas, la que quieras. Tú coges la región de Europa, no de España, de Europa que quieras, y Andalucía le gana en miles de parámetros, menos en la competitividad y en la administración por parte de la Junta de Andalucía hasta ahora. Por lo tanto, si hay un cambio, precisamente lo que primero se va a ver, según prometen, luego ya veremos, pero dicen que el primer día, la primera posición del nuevo gobierno será una bajada masiva de los impuestos. Yo creo que eso... De todas maneras, te voy a decir una cosa. Vamos por ir poniendo las cosas. O sea, se supone que ese nuevo gobierno, puesto que si no estaríamos hablando de eso, será un gobierno presidido por el PP, ¿no? Qué suerte ha tenido el PP cuando tiene un candidato manifiestamente mejorable. Pero vamos a ver, impuesto de sucesiones. Una de las peores comunidades que está tratada el impuesto de sucesiones es Castilla y León. O sea, estáis cacareando, pero resulta que donde vosotros gobernáis tampoco lo estáis haciendo. Después, el impuesto de sucesiones es un impuesto estatal. Por lo tanto, no lo puede eliminar ninguna comunidad autónoma. Lo que puede hacer es bonificar. Sí, claro, puede reducir al máximo. Y en el caso de aquí, gracias a Ciudadanos, se ha cambiado a mejor. Pero hay que empezar a la letra pequeña a quitarla, porque también hay muchos supuestos en los cuales están muy perjudicados. Y si realmente has reconocido que ese es un impuesto injusto, todos los expedientes que están
ahí, etcétera, etcétera, tienes que coger y quitártelos de en medio, porque si no se ocurre la triste desgracia de gente que después de haber pagado se encuentra que debe todavía más a la gente, debe todavía más, incluso embargados los bienes que tenían antes, ¿no? Claro. Y empezar con ese espíritu de la veracidad es que, por ejemplo, no te aparezcan las cartas 2 meses antes de los 4 años que vence, porque por ahí están pagando un plus de productividad a los funcionarios para que actúen torticeramente. Un funcionario público tiene que actuar con el espíritu de la ley. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues eso es que tú no te has dado cuenta de que a los 2 meses antes de que prescriba resulta que te aparece una carta y entonces ya estás con 4 años, con casi 4 años de demora, con lo cual ya tienes multa, tienes intereses al 5%, y dices, ¿y cómo es que ha llegado 2 meses antes? Esto habrá sido un... No, es que lo programan así porque existe un plus de productividad. Eso es bandidaje. Yo ahí tengo que discrepar. Eso es un hecho cierto. A mí me lo han hecho. Eso es un hecho cierto. Yo no sé si de modo consciente o inconsciente. Yo creo que de modo consciente. En la administración nunca hay nada inconsciente. Aquello en concreto fue una herencia, en concreto, de un terreno que en su momento, cuando lo heredo de mis padres, pues el valor catastral era X. Cuando se hace la declaración correspondiente, lo que el notario dice que tiene que ponerse y punto. O sea, no hay nada que objetar. Pues se hace, se paga y listo. Y efectivamente, 1 mes o 2 meses antes de que prescriba aquello, ya habían pasado, no sé si serían 4 años o 5, o los que tuvieran que transcurrir, me llega una carta diciendo que, bueno, que yo había pagado X, pero que en realidad el valor de aquello era muy superior y que por lo tanto tenía que haber pagado tanto, y entonces todos los impuestos correspondientes hasta ese momento. ¿Me permitís que haga alguna pregunta? Dime. Sin ninguna intención tampoco. ¿Os ha prescrito algo alguna vez? Es decir, en esas reclamaciones que se han hecho, os han reclamado los últimos 4 años, pero ¿os habéis dado cuenta que en vez de 4 habéis estado 5 o 6 sin pagar? No, en algunos casos se da, y os digo. En algunos casos, y qué casualidad, que son a gente más o menos cercana, se les prescribe. Pero a la gente normal no se les prescribe. No estoy hablando de la prescripción. Vamos a ver. Cuando se reclaman los últimos 4 años es porque la ley te permite reclamar solo los últimos 4 años. Claro. No porque haya, y yo no digo que pueda haber en algún caso específico, pasa como la Guardia Civil. La Guardia Civil no se para ahí. Puede haber en algún caso que se esconda para multarte, pero lo normal es que te multa porque cometes una infracción. Aquí pasa igual. Te pueden reclamar los últimos 4 años. Por eso coincide siempre que te reclaman los últimos 4 años. ¿Y cuándo te lo reclaman? Porque por falta de personal, por falta de medios, por falta de muchas cosas, te pueden reclamar el tercer año, 4 años. Hoy informáticamente está todo absolutamente resuelto. Si la agencia tributaria te manda hasta la renta, se saben perfectamente. Pero eso no lo hace una máquina así sola porque sí. Eso lo hace personal funcionario que programado para que te avisen 2 meses antes. Me niego a pensar eso como sistema. En mi caso concreto, te estoy diciendo, en mi caso concreto, en la carta que yo recibo me pone que el expediente se abre en tal fecha. Sí. Se abre el expediente. Bien. ¿Te habrán comunicado un periodo voluntario? ¿Te han tenido que comunicar la... ¿Cómo que no? Pues entonces no te pueden cobrar. El expediente se abre en tal fecha y se termina, curiosamente, 3 años después de abrirlo. 3 años después de abrirlo. Todo ese periodo. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, cuando yo presento mis alegaciones, ni siquiera entro en ese tema. Sino sencillamente es que no se sostenía por ninguna parte y aquello, el valor era el que venía en el catastro y el que tal y cual. Y entonces ahí se paró. ¿Y qué me responden? Dicen, bueno, ¿se puede reabrir otra vez? Juan, si te parece, en la próxima tertulia que estemos, te traeré toda la información de Juan Carlos Valverde, el presidente de Stop, Impuesto de Sucesiones, que ha planteado la demanda en la Unión Europea y tiene puestos casos reales que son sangrantes.
y te dará la información en detalle de todo eso. Es decir, alrededor de todo eso, incluso la señora Montero, en eso que ha hecho a instancias de Ciudadanos, pone que está sujeto a temas presupuestarios. Quiere decir que no lo ha quitado, que dentro de 2 años dice, es que me falta dinero y te lo vuelvo a sacar. Sí, pero o sea pero que la administración lo mismo que te lo da te lo quita. La administración a una persona que hereda no le da nada, lo único que hace es quitarle. Claro, porque ya eso se pagó en su día y por lo tanto ahí no tendría ni que entrar. Todo lo que haga añadido es bandidaje, y si encima determinados funcionarios están en el juego, me parece absolutamente demencial, de lo peor. Te puedo poner, igual que te he puesto ese ejemplo, en mi caso personal te puedo poner otro con el pago de multas de tráfico en un coche que vendí, y claro, tuve que pagar la multa mientras se determinaba que efectivamente yo había vendido el coche. Eso es el procedimiento. Pero vamos a ver, si es que fue una multa de tráfico parando el coche e identificando al conductor, y la multa era al conductor, y resulta que me la hacen. Bueno, pues no debió eso de ser así. Claro, pues sí. Si lo reclaman, lo gana. Si hay multas hasta coches subidos en la grúa. Con la hipoteca de mi casa. No estandaricemos los casos un error aislados. Que me costó pagar 9.000 euros más de impuestos, para que luego al cabo de 3 años me devolvieran mis 9.000 euros, porque todo estaba hecho correctamente. Y por lo menos te lo devolvieron. Por lo menos te lo devuelven con intereses de demora. Que los procedimientos. Sí, pero con lo que ellos quieren. Pero yo tuve que buscarme la vida para sacar 9.000 euros. Bueno, Euribor, y pagarlo. El Euribor que a la inversa es el 5%, Claro, que no es el Euribor. Por eso te digo. Bueno, en fin. Y luego, solamente un apunte sobre el tema en general, ya como hablamos de mis temas particulares, ahora hablo del tema en general de los impuestos. Que con los impuestos también, tema de impuestos de sucesiones y esa bajada masiva que prometía Juanma Moreno, yo le veo un inconveniente muy grave, y es que los únicos impuestos sobre los que puede actuar el futuro presidente de la Junta de Andalucía son los impuestos autonómicos, que son la inyección directa de dinero a la Junta de Andalucía, independientemente de lo que establezca el Estado y de lo que se negocie con el Estado y tal. Con lo cual yo no veo tan fácil esa bajada masiva que él promete. Las competencias en las autonómicas son importantes en materia fiscal. Claro. La verdad es que son importantes. Pero yo, en ese sentido, yo es que no entiendo cuando se dice una bajada masiva al día siguiente de... es que eso yo no creo que... Es verdad que lo dicen así, pero eso es inviable. Lo primero que hay que hacer, entiendo yo, que lo harán a poco que yo creo que inteligentes son, es saber con lo que cuentan. Lo único que es ponerse la mesa sobre lo que encuentran. Además, lo único que pueden actuar son sobre el porcentaje dentro de ese impuesto que está para las comunidades autónomas. O sea, tú cuando haces tu renta estás pagando, solamente hay una cantidad pequeña que es el porcentaje de las comunidades autónomas. Lógicamente y efectivamente no puedes llegar y quedarte sin tesorería. A ver si al final va a ser bajada más IVA. La bajada masiva. Bueno, antes Jorge lo mencionaba, el caso de la Casa del Mar. La Casa del Mar sigue sin funcionar. Vamos, no están trabajando. Es mentira lo que dice la Junta de Andalucía, es falso. Mienten, y además mienten de una forma absolutamente descarada. Porque es que, además, cuando los pillas, de una forma irrefutable, fehacientemente, con pruebas, con toda la carga de la prueba, la única solución que tienen es hacerse inhibición de cualquier tipo de vergüenza, y se te tiran a la cara y encima te ofenden, te descalifican, te dicen que tú eres el equivocado, que ahí está trabajando la gente, ahí donde no hay nadie está la gente trabajando, y dicen no, es que estamos haciéndolo muy bien además, porque para evitar cortar la calle, que yo no sé por qué, pues no lo estamos haciendo con máquinas, sino que lo estamos haciendo manualmente. Bueno, pues si quitan las máquinas, porque las máquinas evidentemente lo que restan es mano de obra. Si quitan las máquinas, consecuentemente habrá más mano de obra. ¿Dónde está? Además fuimos a 2 horas distintas, digo, no vaya a ser que demos con la hora del bocadillo o lo que sea, un receso o lo que sea. Bueno, pues vamos a 2 horas distintas a ver si están trabajando.
Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía, ¿cómo se llama la delegada? ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, pues vamos a escuchar a la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, que se nos tiraba prácticamente al degüello, porque uno de los medios de comunicación que había publicado esta misma imagen era noticiasdealmería.com, y nos pedía profesionalidad. Alguien que pierde totalmente la vergüenza al hacer este tipo de descalificativos, encima se permite el lujo de pedir profesionalidad. Vamos a escuchar lo que decía. Esa misma acusación y esa misma mentira la ha ratificado la senadora del Partido Popular que encabezaba la lista del Parlamento del PP aquí en Andalucía. Las mentiras, por repetirlas muchas veces, no se hacen verdad. Las obras de Casa del Mar no están paralizadas, tienen un buen ritmo, se reanudaron en octubre y lo que estamos haciendo es la retirada de la estructura metálica de forma manual. Esto supone un gran coste para la Administración andaluza, supone mayor trabajo para las personas que están realizando la obra, pero entendemos que era un beneficio para la ciudad de Almería, porque de retirar esta estructura metálica de otra forma suponía el corte de tráfico de la salida y entrada tan principal como es. Por eso no hay máquinas, pero el ritmo no se ha suspendido, la obra no se ha suspendido y volvemos a exigir desde la Junta de Andalucía profesionalidad a los medios de comunicación y al resto de grupos políticos, seriedad y compromiso con nuestra provincia. Las mentiras, por repetirlas, no se hacen verdad. Por tanto, exigimos también al Partido Popular que retire esa acusación y volver a afirmar con la voz muy alta que los datos que la Junta de Andalucía ha dado antes de las elecciones son los mismos que estamos dando después del día 2 de diciembre. No se manipulan ni mentimos desde la Junta de Andalucía. Por tanto, más respeto para la provincia que representamos, más respeto para la ciudadanía y seriedad y profesionalidad. Bueno, pues esa es la seriedad. Estamos viendo lo que hay y la Junta de Andalucía se te tira la cara diciéndote estas cosas. Más profesionalidad. Dice, y efectivamente lleva razón, la Junta de Andalucía, por no repetir las falsedades y las mentiras, se van a convertir en verdad. Es ahí la muestra. No hay nadie. ¿Tú has estado esta mañana, Juan? Yo he pasado por allí sobre la 1 menos cuarto, he pasado en dirección Agua Dulce y además, como hemos tratado el tema varias veces, he mirado y no había nadie a esa hora. Ya, claro. Si se acababan de ir o no lo sé, pero a esa hora no había nadie. Yo que vivo en Agua Dulce y paso por ahí, tampoco he visto a nadie, pero podía haber sido más creativa la delegada. O sea, podía haber dicho que Dragados, que según el proyecto hay una serie de estructuras que son prefabricadas y que en ese momento se estaban trabajando en eso prefabricado. Y por lo menos, hubiésemos podido decir, lo hubiésemos tenido que callar. Pero claro, que diga que se está haciendo manualmente, que necesita más mano de obra y no haya nadie trabajando, la verdad es que... Yo quiero pensar más bien que la información que le han pasado a Francisca Serrano estaba equivocada o algo y ella no lo ha comprobado in situ o alguna cuestión, pero es verdad que, hombre, animarla a que siga liándola de otra manera no es lo más propio. Si es la salida habitual claro, de la Junta de Andalucía ha sido esa. O sea, mira, si te han dicho en la cara que estaban rehabilitando el cable inglés, si el cable inglés, por ejemplo, llevaba seis presupuestos de la Junta de Andalucía y nos han engañado en fin, como almerienses. Como almerienses, porque es que parece que tenemos la negra aquí con Almería, ¿no? Que siempre lo peor para Almería y la mentira más gorda para Almería, y si hay que retrasar una carretera 10 años, le va a tocar a Almería, como pasó con la 92. Y claro, ya estamos curados de espanto. Y nos hacen el espantajo también con el materno infantil, nos ponen una primera piedra del trasvase y luego la quitan. ¿Tú te acuerdas las veces que he publicado yo lo de la iluminación de la Alcazaba? Bueno, que lo copiaban textualmente de un año para otro, lo mismo durante 4 o 5 años. El problema de una provincia pequeña es que todo está muy cerca y que por tanto se ve, es decir, que a lo mejor eso lo dicen en Madrid. A mí lo que me encanta es el desparpajo desanchado que tiene la Junta de Andalucía
es para premio Nobel. Eso es una cosa tremenda. O sea, tú le estás diciendo, mire ¿usted ve algo ahí? No. Bueno, pues se te tira a la cara, ¿sabes? Y te pone de limpio, ¿sabes? Porque es que vamos. No creo que sea lo más acertado. Que si profesionalidad, que si no. Pero hombre, tenga usted un mínimo de vergüenza. No ya profesionalidad, un mínimo de vergüenza, hombre, a la hora de asumir o búsquese una mentira. Más aceptable. No, es haber obligado a Dragados, que parece que tiene la obra, y que explicase en qué proceso se encuentra la obra, porque a lo mejor Dragados tendría una explicación técnica y lógica por qué se ha paralizado por un tema de tal. Es decir, y si tú como político, volvemos a lo que yo he dicho del espíritu de la veracidad. Tú ves y compruebas y dices, estos cabrones me han pillado, voy a hablar con Dragados a ver qué pasa. Porque realmente aquí nadie ha dado orden de que se pare. Entonces a lo mejor Dragados dice, no, mire usted, y nosotros salimos a defenderlo, a explicarlo convenientemente con el proyecto, con las fases, con la metodología de trabajo, y realmente todo el mundo callado. Pero si no, este paréntesis efectivamente, a lo mejor tiene una explicación técnica. Yo creo que no ha sido muy acertado, ha sido poco afortunado por lo menos eludir o alegar ahí la falta de profesionalidad de los medios. No sé si se refería a este o al que fuera, pero... A los que lo hemos publicado. A los que lo han dicho. Hombre, no va a ser a los que no han dicho nada. Pero ha sido... Ellos están encantados, lógicamente, con los que no dicen nada, habitualmente. Si es el juego de la Junta de Andalucía. El juego de la Junta de Andalucía es taparlo... Ya tenés que ir acostumbrando a decir el juego del PSOE. Porque la Junta ya va a estar en manos de otro. La Junta del PSOE. La Junta del PSOE. La Junta del PSOE ha trabajado en eso. Habrá que seguir siendo rigurosos. Ha invertido mucho en eso. Cosas que se hagan, ¿cierto? Es así. Vamos, para el silencio de los medios de comunicación, la Junta del PSOE ha invertido mucho. Y entonces, pues lógicamente, claro, ¿a quién va a criticar? A los medios que lo dicen. Los que no lo dicen, evidentemente, ya en la cuenta de explotación lo llevan. De todas formas, yo aquí reitero lo que dije la semana pasada. Esto es lo que vemos porque está aquí, pero ¿qué hay de las otras cosas que se iban a iniciar? Por ejemplo, la autovía de la Almanzora, la fase de la fase claro, que tocaba. ¿Ha tirado para adelante? ¿Realmente arrancó como se dijo en la época electoral? ¿O no arrancó? No, ¿Y si arrancó esta parada? He consultado dos fuentes fidedignas, me indican que fue terminar las elecciones y de nuevo también que no hay actividad. Bueno, esto, si es que es lo mismo, si esto es de libro. Esto, en la campaña electoral, cuando se publica la fecha del 2 de diciembre, aparece allí alguien trabajando o no sé qué, haciendo no sé qué, en la Casa del Mar, porque está todo igual. De allí, aunque sea manual o esto plasmáticamente, ahí están los mismos hierros que había, los mismos. O sea que manualmente, ni con maquinaria, no parece que la cosa vaya para adelante. Parece que empiezan a crecer alguna hierbecilla de haberlo pasado. Seguro. Pero ese es el problema, que se hace el paripé, se hace el trampantojo, se hace la escena, ¿sabes?, del engaño a la gente. Mire usted, vamos ahora a inaugurar... ¿Qué es lo que se hace en periodo electoral? Pues inaugurar cosas, prometer, librar no sé qué presupuesto para esta obra, recuperar lo que lleva 4 años parado, etcétera, etcétera. Y entonces lo que engañan a los vecinos y les dicen, mire usted, ya estamos empezando, venga, vótennos, que el día 2 de diciembre este es el partido que pone en marcha las realidades, etcétera, etcétera. Terminan las elecciones y no aparece nadie. Y se planta la obra. Y todos tan contentos. Y encima nos tenemos que tragar cosas como lo que nos dice esta señora, que hay que ser más profesionales, pero bueno, más responsables y más profesionales. Pero cuando estamos viendo las cosas como son, cuando nos invade y nos asalta la evidencia, ¿qué es lo que pasa? ¿Que vamos a decir que ahí hay alguien? ¿En esas imágenes podemos decir que hay alguien? ¿O qué es lo que quiere esta señora? Es que no están ni los envoltorios de los bocadillos de los obreros. En fin, es lo que te digo. O sea, que es la costumbre. Los pillas y encima te ponen verde y se te tiran a la cara para decirte de todo. Y luego ven que van bajando electoralmente, elección tras elección y no reaccionan. En fin. Aunque la bandera sea de seda, cuando te envuelves en la bandera, no es un vestido, o sea que al final pasa frío, o sea que es mejor no estar continuamente envolviéndose en la bandera y tener criterios más profesionales, más técnicos, más rigurosos, y que siempre presida un espíritu de la veracidad
en las cosas, que posiblemente sean mejor explicables. Es decir, si esta señora asume eso y coge, implica a Dragados, y decir, explicar el porqué y explicar el cuánto, posiblemente hubiese quedado como un tema técnico y punto. Sí, claro. Y ahí se hubiese acabado. Sí, pero bueno, acostumbrado a que te digan lo que sea y santa palabra y todo a callar, y ya está, y te lo tragas. Pero a ver, que esto eran unas obras que se retomaban ahora después de haber estado paralizadas, claro, recordemos, por cuestiones técnicas, claro, que en principio se paralizaron sin que supiéramos el porqué y luego se buscó la respuesta técnica. Y después de una protesta vecinal de AUPA, con corte de la carretera, huelga de hambre, etcétera, etcétera, y ahora todos se han hecho una gotica de agua. Se ríen en su cara, pero eso sí, algunos tienen las medallas seguramente que le entregaron el día de la... La falta de transparencia, eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que verdaderamente hay que cambiar. La transparencia tiene que estar en la administración pública y la gestión pública tiene que estar en la transparencia. Y el respeto, hombre, a los ciudadanos. No, pues claro, pero sí que si eres transparente. Esto lo estamos pagando nosotros. Claro, esto lo pagamos nosotros, que tengan respeto, hombre, y que cuando se les diga, mire usted que lo está haciendo mal, y que por lo menos no nos mientan, que encima se rían de nosotros y con el prestigio también de nuestra actividad profesional. Hombre, ya quisiéramos que se aproximaran... En fin, bueno, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.